Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro tema bíblico acerca de la alimentación que Dios tiene y que Él sabe que es correcta para todos y cada uno de nosotros. Pero como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, tenemos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y el que sea el que hable a través de su palabra, tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Les pido que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que queremos realizar este estudio bíblico, Señor, te pedimos que tú nos dirijas y que seas tú, oh Padre, del lugar santísimo, desde el trono de la gracia, enviándonos el Espíritu Santo, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, y que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde va a ser oído y visto este video, para que todos y cada uno de los que lo veamos y lo escuchemos, Señor, seamos edificados y tengamos un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Si hay un prejuicio en nuestra vida, te pedimos, Señor, que tú lo desarrolles para que haga el efecto verdadero tu palabra en nuestro cerebro, corazón y mente, de manera de que podamos poner en práctica tu palabra y la podamos comprender y miremos cuál es el bien que tú deseas para todos y cada uno de nosotros, Padre misericordioso, que tú nos amas y que por lo tanto tú quieres y deseas que nosotros seamos fieles a ti y tú nos darás esa salvación tan anhelada que tú nos quieres regalar por gracia, y también nos pides que si te amamos y si queremos esa gracia y amamos esa gracia, que es Cristo Jesús, que obedezcamos tus mandamientos, normas y estatutos. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús, rogándote el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, estuvimos estudiando en el estudio anterior del mensaje del tercer ángel acerca de la dieta original. Hoy vamos a seguir este tema acerca de la dieta original, o sea, que Dios dio en el Edén y que, pues como lo vimos desarrollando, o Dios, el Espíritu Santo a través de su palabra, nos muestra que Él al pueblo de Israel lo quería volver a llevar a la dieta original cuando lo sacó de Egipto, y que Dios le dio a Noé y a su familia después del diluvio, le dio permiso de comer carne, mientras que la vegetación y los árboles y las plantas dieran semilla, y las hortalizas y todo lo que Dios le dio a Adán y después por su siguiente a la generación sucesiva, y entonces para que tuvieran alimentación, y que Dios dio un alimento de carne por un poco de tiempo después del diluvio. Pero que la palabra de Dios siempre ha tenido, desde el Génesis al Apocalipsis, lo que Dios siempre ha querido para nosotros, lo mejor. Y en Génesis 1:29 tenemos la escritura que nos dice muy claramente, y dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a las bestias, pues, les dio también su alimento, que eran las hierbas, las plantas del campo. Y que después se las dio, después del diluvio, ¿a quién? A Adán y Eva, y por sucesivo a todos y cada una de las generaciones hasta el tiempo de hoy. Y vemos que el pueblo de Israel, cuando ya fue sacado de Egipto, murmuraba, no querían verdaderamente volver a la dieta original, querían comer carne, más que todo la población mixta. Y entonces, pues,
Y eso ha sido descontento por todas las generaciones sucesivas. Y como les decía en el estudio anterior, como cuando Jesús vino y alimentó a los 5,000, y esto lo encontramos en Mateo 14, 17, en Mateo capítulo 14, versículo 17, encontramos esta lectura bíblica. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 14, 17, dice de la siguiente manera, 14, 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pues cuando Jesús vino, también le alimentó a las personas con pescado, en la alimentación de los 5,000 y en la alimentación de los 4,000. Uno puede leer esto y vemos que Jesús alimentó a la multitud con peces y panes. Entonces, muchas personas de esto dicen, no, vea, Jesús, él comió pescado y le dio pescado ¿a quiénes? A la multitud. Por lo tanto, nosotros podemos comer carne. Y como les digo, usted y yo podemos comer carne, podemos comer de todo, pero no es el deseo de Dios. O sea, Dios le dio permiso a Noé y a su familia comer carne mientras que volvía a crecer la vegetación. Pero el hombre se acostumbró a un régimen carnívoro, le dijo cuáles animales se debían comer y cuáles no. Y hoy en día la gente dice que no, muchas personas que son cristianas y pastores de renombre y todas estas cosas, que hablan y dicen y sacan textos de la Biblia como este y otros textos más que los voy a mostrar, no les vamos a dar la interpretación, pero sí le vamos a dar algo como para poder entrar al tema crucial, que es todo este tema crucial del mensaje del tercer ángel, que nosotros debemos de volver a la dieta que original, como Dios quería volver al pueblo de quién, de Israel. Entonces, dice, vea, Jesús alimentó a quienes, a la multitud con pescados, y eso no, pero como les digo, las aguas de aquel entonces eran muy diferentes a las aguas de hoy, porque las aguas de aquel entonces, o sea, la gente hacía pozos sépticos y muchas cosas eran llevadas a esos pozos sépticos, o cuando hacían hospitales o alguna cosa que no es como los de hoy, que todas esas aguas van a las alcantarillas y van a los ríos y a los mares. Anteriormente eso no pasaba. Por eso hoy en día las aguas están más contaminadas y más dañinas en las cuestiones de los pescados, que ahorita lo vamos a seguir desarrollando en este tema. Entonces vemos claramente que Jesús alimentó. Entonces mucha gente dice, bueno, otro texto que también toman las personas es en Lucas 24, 41 al 43. Lucas, capítulo 24, 41 al 43, nos dice de la siguiente manera. Lucas 24. Y como todavía ellos de gozo cuando Jesús resucitó, diga, Jesús resucitó y comió pescado. Pero como les digo, las aguas de aquel entonces y estas son muy diferentes. Y él estaba mostrando su humanidad, porque vamos a mirar qué es lo que quería mostrarle aquí. En el propósito de Dios era mostrarles que él era un ser humano que había resultado con un cuerpo de un ser humano, como otras personas también dicen hoy en día, de estos pastores de renombre, de otras denominaciones, que no, que Jesús resucitó en un espíritu. Pero aquí vemos que Jesús resucitó en cuerpo. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo podían creer y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces dicen, vea, mire, Jesús aún después de que resucitó, comió pescado. Entonces todo esto, otro texto que saca la gente o los pastores de renombre de otras denominaciones, y le dan la interpretación que ellos quieren, porque no la interpretación correcta. Entonces llegan y dicen que vea, por ejemplo en Hechos capítulo 10 hay un relato donde el Espíritu Santo se aparece a quién, o dice que un ángel, pero ese ángel es el Espíritu Santo, y se le aparece a Cornelio, y Cornelio era un centurión de Roma, que tenía soldados a su mando, y era un hombre piadoso y creía en el evangelio de los judíos de aquel entonces. Y él estaba orando y él daba limosnas y todo el pueblo y le regalaba muchas cosas a la gente. Entonces se le apareció el Espíritu Santo y le dijo, o dice que un ángel, ahí en el relato, y le dijo que mandara por un hombre llamado Pedro. Este hombre llamado Pedro
era un hombre que, o los judíos no la iban con los gentiles, y ellos no entraban a las casas de los gentiles, ni comían con ellos, ni nada de esas cosas. Entonces Dios le dijo, ve, manda a tus hombres, a Cornelio, a Pedro, y hazlo venir y él te hará saber las palabras. Usted lo puede leer en el relato. Yo le estoy dando una orientación. Y entonces llegó y Pedro y dijo, bueno, entonces entró fueron tres hombres. Y entonces hay un lienzo que le baja del cielo, un lienzo simbólico, y esto lo encontramos en Hechos 10:15, donde dice de la siguiente manera. Y volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, tres veces se le bajó el lienzo simbólico, o sea, algo simbólico, algo que no es real, porque en el lienzo no era real, sino que era un simbolismo, algo que le estaba mostrando Dios a través de este lienzo a Pedro, y él le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, no, yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y él le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Las personas pastores de renombre de otras denominaciones, la interpretación que le dan a este versículo es que dicen que ya Dios limpió los animales inmundos, que por tanto se pueden comer, cuando Dios lo dijo desde el Éxodo y Levíticos y todo, y Deuteronomios, que le dijo al pueblo de Israel que esos animales no se podían comer, y aún lo sigue para hoy en día y para todos los tiempos, porque esos animales siguen siendo ¿qué? Inmundos, y siguen siendo transmisores de ¿qué? De enfermedades. Y ellos dicen, vea, ya podemos comer el marrano, y por eso muchas denominaciones comen marrano, comen morcilla y comen de todo. Cuando Dios dijo que no se podía comer ¿qué? Sangre. Lo leímos muy claramente en el estudio anterior. Entonces vemos claramente que se van a través de las ramas y van dejando los versículos, y como dice Pedro, tuercen las otras escrituras para su propia perdición, y no solamente la de ellos, sino la de otras personas. Por eso uno tiene que ser cuidadoso al estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aquí miramos que Dios le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Y en el versículo 28 se aclara la visión, que era lo que le quería mostrar Dios a Pedro. Entonces dijo, en el versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. ¿Cómo era lo que me llamaban a los hombres en el Antiguo Testamento? Lo estudiamos en el estudio pasado, que lo encontramos en Deuteronomios capítulo 15, versículo 12, versículo 15. Vamos a leerlo, lo que nos dice en el 12, versículo 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer, como la de gacela o de ciervo. Entonces, los hombres que no eran de la nación judía, los judíos o los de Israel, lo declaraban comunes o inmundos, o lo declaraban gentiles, lo declaraban perros, y todo esto a las personas que no eran de la nación ¿qué? Judía. Dios le dijo, con ese lienzo que tres veces le bajó, le mostró, dijo, y tres hombres iban a buscarlo a él, que eran estos tres hombres gentiles, en donde el Espíritu Santo no le diga a Pedro que tres hombres lo iban a buscar, que eran gentiles y que tenía que ir. Pedro no va a ninguna parte, pero el Espíritu Santo le habló directamente ¿a quién? A Pedro, y Pedro le dijo, bueno, entonces salió con unos hombres y llegó, y entonces por eso dice en el versículo 28, ahora dice muy claramente, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. ¿A quién vino a limpiar Dios del pecado? ¿Al marrano, al perro, al gato, al gallinazo? No, Dios vino a limpiar del pecado, fue a los hombres, a nosotros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Bueno, entonces esto le estoy dando es como una interpretación que es correcta, pero que después vamos a estudiar más estos versículos más y más a fondo. Simplemente que estoy mostrando esto para mostrar que a través después de Cristo y con los discípulos y con el tiempo de hoy y de mucho recorrido, muchas personas han malinterpretado la Biblia, y entonces, y hoy dicen son pastores de renombre y que predican y tienen congregaciones y muchos seguidores. Entonces ellos le dan esta interpretación a la Biblia. Pero la Biblia está diciendo es que a los hombres no los llames comunes o inmundos. Y no el hecho que porque Jesús comió carne o pescado, entonces hoy en día nosotros también debamos de comer ¿qué? Pescado. Entonces en la Edad Media, como lo hemos estudiado en otros estudios anteriores a este,
Recordemos que el papado surgió y echó por tierra ¿la qué? La verdad. Y en 1844, después de 1844, surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Laodicea, la última iglesia. Entonces siempre ha sido descontento entre el pueblo de Dios, y cuando el oscurantismo, o sea, cuando el papado montó y hizo la persecución en la Edad Media y todo esto, y le proporcionaron una herida mortal que se la proporcionó Francia, entonces hasta ahí todo eso seguían comiendo ¿qué? Carne, y hasta hoy en día, ¿cierto? Pero estamos hablando de que Dios quiere que nosotros volvamos a la dieta original. Entonces Dios levanta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día después del chasco de 1844 y le da un mensaje de reforma pro salud a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y este mensaje se lo dio a la profeta Elena G. de White, y que es mensaje bíblico, ya lo hemos comprobado por la Biblia, que es un mensaje ¿qué? Bíblico. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo de todas estas cosas. En Mateo capítulo 7, 13, 14 nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 7, vamos a mirar lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Nos dice de la siguiente manera. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, la puerta estrecha, o sea, muchas personas, cuando les tocan el tema de la carne o de los derivados de los animales, de la comida, leche y queso y todas estas cosas, como que le tocan el ídolo del corazón de cada uno, porque muchas personas no quieren dejar de comer estos alimentos. Y entonces, como les decía, este evangelio que Canal Sana Doctrina o el Canal Adventista Sana Doctrina o la Iglesia Adventista que debiera estar presentando es el camino estrecho, y tenemos que dejar todos estos ¿qué? Alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque Dios, desde la dieta, desde el Edén, que le dio a Adán y a Eva, la dieta original, no incurría en comer alimento animal. Le dio permiso al pueblo o a Noé para que comiera mientras que le hiciera la vegetación otra vez, mientras que cultivara tierra y volviera a nacer árbol con fruto y volviera a tener fruto, y las plantas, semillas y todo, y las hortalizas y todas estas cosas. Entonces le dio tiempo, un poco de tiempo para que comiera carne, pero no para que se habituara a ese régimen. Luego se habituó, entonces le dio otro régimen, le dijo qué animales podían comerse y quiénes no, y esos animales siguen siendo inmundos. Hasta hoy en día el marrano produce triquinosis en las personas, y muchas personas han muerto de triquina. Eso lo pueden investigar, y en la ciencia médica, los que verdaderamente saben que esto es así, van a dar la razón a Canal Adventista Sana Doctrina y a la Iglesia Adventista de que es que estos animales no se deben de comer porque son transmisores de enfermedades. Y el alimento a base animal hoy en día está ocurriendo que está haciendo mucho daño. Entonces la puerta estrecha. Entonces cuando uno comienza a estudiar el evangelio y entonces comienza a prohibirle a uno ¿qué? Cosas. Porque muchas personas dicen que vengan a Cristo y que Dios no prohíbe nada. No, Dios sí tiene límites para el ser humano, para que nosotros podamos ser ¿qué? Salvos. Y entre esto está la alimentación. Y es una norma cristiana, las cuales hoy en día se quieren violar. Pero nosotros no podemos violar las normas cristianas. Y esto es una norma que Dios ha puesto para nuestra alimentación, para que nosotros tengamos una buena salud, o para como el plan de salvación de ¿quién? De Dios para nuestro tiempo. Entonces levanta a Elena G. de White como profeta del pueblo. Por eso los libros de Elena G. de White los estudiamos en un estudio anterior, que tienen que ver con el mensaje del tercer ángel. La reforma pro salud tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, que tiene que ver en el comer, en el beber y en el vestir. Hoy estamos hablando acerca del comer y del beber. Hemos venido hablando del comer y del beber, y hemos venido hablando del comer, y el comer especialmente animales de origen animal. Entonces Dios les da, pues entonces está la puerta estrecha. Entonces en Corintios capítulo 10 miramos algo importante. En Primera de Corintios capítulo 10, yo quiero que nos traslademos allá, donde nos habla de algo importante la palabra del Señor
para los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces dice aquí, porque no quiero que, hermanos, que ignoréis desde el versículo 1, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, cuando lo mandaron a reconocer la tierra y todo eso. ¿Ven? Mas estas cosas, dice el versículo 6, sucedieron como ejemplo. ¿Cómo qué? Como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, decía Pedro, le decía Pablo, le decía a los corintios. Y no lo dice hoy a quiénes. A nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día y a los que escuchen este video. Porque usted, si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser salvo y ir al cielo? Los únicos que no quieren ir al cielo es una religión que se llama los Testigos de Jehová. Son los únicos. De resto, todas las religiones, católicas, pentecostales, trinitarias, ¿quieren ir a dónde? Al cielo. Toda la gente quiere ir a dónde? Al cielo. Si usted le pregunta. Entonces nosotros que queremos ir al cielo, entonces debemos de mirar este mensaje. Entonces dice la palabra del Señor, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. O sea, ¿qué codiciaron ellos? El pueblo de Israel, que dice en el versículo 6, en una Biblia de concordancia, nos lleva a Números capítulo 11, versículo 4, el texto que estudiamos en el estudio anterior. Números capítulo 11, versículo 4, que nos dice de la siguiente manera. Dice la siguiente, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, la gente extranjera se metió al pueblo ¿de qué? Del Israel de antaño. Como les digo, se vinieron de Egipto porque Egipto había quedado destruido, la vegetación destruida, todo había quedado destruido. Y ellos dijeron, vámonos con esta gente porque estos van para una tierra que fluye leche y miel. Otro texto que también malinterpreta a muchas personas. La tierra para donde ellos iban, iba a fluir leche y miel. Recordemos, en el desierto Dios les dio maná. ¿Les dio qué? Maná. No les dio carne, no les dio nada de origen animal, hasta que ellos lloraron y volvieron a pedir carne y Dios les dio carne, pero esa carne que comieron les costó la ¿qué? La vida. Dice que la ira de Jehová se encendió sobre ese pueblo que comió carne que abundaron hasta 10 montones, como eran de glotones, para disecarla, para que no se le acabara la carne. Entonces ellos murieron. Dice que murieron estas personas. Enseguida lo vamos a seguir relatando aquí en este versículo. Entonces dice que no codiciemos cosas malas. La palabra de Dios dice en el mandamiento, en el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, ni su mujer. Entonces está hablando de no codiciar. Ellos estaban codiciando cosas malas y por eso aquí en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué codiciaban ellos? La carne. ¿La carne es qué? Mala. Dice aquí la Biblia, no lo estoy diciendo yo, ni la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que debiera estar predicando este mensaje, que se le ha olvidado predicar este mensaje a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tal como debe de ser y como debemos de tocar y como tenemos que dárselo a conocer al mundo. Porque Dios quería bendecir el mundo de allá, el viejo mundo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel para que le anunciara este evangelio también a todas las naciones. Quería hacer bendición del mundo, para el mundo. Hoy Dios le ha dado este mensaje a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que nosotros también seamos bendición para otras personas. Entonces la palabra de Dios dice que ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué era lo que codiciaron? Carne. Y entonces dice la palabra del Señor y sigue diciendo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso lo hicieron en el desierto con la oración de un becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, aquí cuando dice que murieron, estos vemos claramente que eran
personas que murieron, 23,000 personas fueron que se aliaron con los madianitas y se fueron a adorar otros dioses. Y aquí cuando las serpientes comenzaron a murmurar y todo esto, entonces las serpientes, el Señor se retiró y las serpientes vinieron a morir, a morder y murió mucha gente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron. Oiga pues, mira el versículo 11 lo que está diciendo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si alguna generación ha alcanzado los fines de los siglos, es la iglesia la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día y toda la cristiandad que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, que este mensaje y lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la Canaán terrenal, lo iba a vivir también el pueblo de Israel espiritual antes de entrar a la Canaán celestial. Entonces Dios les da un mensaje al pueblo adventista del séptimo día y a todas las religiones, llámese la que se llame, para que volvamos a la dieta original. ¿A la dieta qué? Original. A la dieta de Génesis 1:29, a comer los frutos, y la dieta después del diluvio que tiene que ver con las legumbres, con los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas que constituyen el alimento escogido por el Creador. Frijol, de todo podemos comer. Entonces vemos claramente que lo que Dios no quiere es que comamos carne ni los derivados de los animales. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios está hablándonos acerca de estas cosas. En Marcos capítulo 7, versículo 19 nos habla de la siguiente manera. Marcos capítulo 7, versículo 19, como les digo, este servidor no tapa ningún versículo. Todo lo da a conocer porque todo tiene su interpretación bíblica. Es que uno no tiene por qué taparle un versículo a una persona, es hablar de la verdad. Y listo. Y mire cómo dice la palabra del Señor. 7:19 dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Entonces muchas personas dicen, Dios limpió todos los alimentos, porque los judíos estaban criticando o estaban juzgando a los discípulos porque comían pan sin lavarse las manos, comían pan. ¿Estaban comiendo qué? Pan. El pan es alimento. Pan integral bien bueno es alimento. El pan blanco, recordemos que el pan blanco es malo. Es dañino para la salud. Inflama los órganos digestivos. El arroz blanco, todas esas cosas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice qué es lo que debemos de comer. Entonces, aquí nos habla de esto tan importante, que Dios declaró limpio los alimentos, declarando el pan es alimento, pan integral bien bueno. Es alimento. La palabra de Dios. Y entonces ellos decían que por qué comían pan con manos inmundas, porque ellos si volvían de las plazas y no se lavaban las manos, entonces declaraban todo eso ¿qué? Inmundo, porque tocaban a las personas, entonces ya quedaban inmundos, y que si comían algo, entonces se contaminaban por dentro y que todas estas cosas. Entonces este texto también lo toman muchos pastores, como le digo, de otras denominaciones para decir que Dios declaró los alimentos limpios, y como hoy en día comen de todo, creen que todo eso es alimento, pero entonces tenemos que ir a la Biblia, que es alimento. Por eso estamos mirando desde Génesis qué es lo que Dios dio como alimento. Pero que la carne la dio por un tiempo, pero después descartó la carne y quiso volver al pueblo de Israel durante 40 años, les dio maná, y el día que les dio carne se murieron todos. Porque dice muy claramente que ellos quisieron comer carne y se murieron ese día. Eso lo relata Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y la tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó al nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Estaban codiciando cosas ¿qué? Malas, como dice Primera de Corintios. O sea, Dios no quiere que nosotros comamos carne. O sea, si usted la quiere comer o yo la quisiera comer, eso es problema de nosotros.
Pero una cosa es lo que nosotros queramos, otra cosa es lo que Dios quiere y lo que Dios dice. ¿Quién es el que manda? Dios. Dios nos dio libre albedrío y nosotros podemos hacer con el libre albedrío lo que nosotros queramos. Pero como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:12, miremos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, pero no todas me convienen. O sea, a mí no me conviene, o ya no nos conviene comer ¿qué? Alimento ¿qué? De animales. Entonces la palabra de Dios es muy clara, mi querido amigo y oyente de este video, y el que lo va a ver. Y para la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 3 y versículo 4 nos habla de lo siguiente. En Hebreos capítulo 9, versículo 3 y versículo 4 nos dice de la siguiente manera. 9, 3 y 4 dice. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas ¿de qué? Del pacto. Entonces vemos que Cristo en 1844 pasa del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. Está la ley, que ya hemos estudiado acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que están vigentes y entre eso está el cuarto mandamiento del sábado. Bueno, está la vara de Aarón que representa el espíritu de profecía y también representa la resurrección de ¿quién? De los muertos. Todas estas cosas. Bueno, vemos claramente, la palabra de Dios dice que había una urna de oro y una urnita estaba una urna de oro que contenía el maná. El maná es representación de la reforma pro salud para el pueblo adventista y para todas las personas que somos no del pueblo de Israel literal, sino del pueblo de Israel espiritual, que queramos pertenecer a la iglesia adventista o que queramos pertenecer a la iglesia que va ¿para dónde? Para el reino de los cielos. Porque muchas personas están escritas en el libro de la iglesia adventista del séptimo día, pero no están escritos pues no van a quedar escritos en el libro de la ¿qué? De la vida del Cordero, porque están desobedeciendo al mensaje. Y miremoslo como nos lo muestra el espíritu de profecía. La luz que Dios ha dado y que continúa y que continuará dando, oiga, no solamente la dio en aquel entonces, sino que la continuaría ¿qué? Dando sobre el asunto de los alimentos, ha de ser para el pueblo hoy, o sea, el adventista, de Israel, para el pueblo hoy, lo que el maná era para los hijos de Israel. El maná caía del cielo y el pueblo se le pedía que lo recogiera y lo preparara para el consumo. Vemos que ellos hacían tortas y todas estas cosas, como lo dice Números. Números capítulo 11 nos dice que ellos hacían con este maná. Con este maná ellos hacían cosas ricas, deliciosas, como lo dice aquí. Y dice, y era el maná como semilla de culantro, el versículo 7. Y su color como color de bedidio. El pueblo se esparcía, lo recogía y lo molía en molinos, lo mojaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces vemos que ellos hacían tortas. Entonces el alimento del maná era para el pueblo ¿de qué? Del Israel literal en aquel entonces. Hoy el maná representa para nosotros lo siguiente: el maná caía del cielo y el pueblo se le pedía que lo recogiera y lo preparara para el consumo. Así, oiga pues lo que dice aquí, así en los diferentes países del mundo, los hijos de Dios recibirán luz para que preparen alimentos saludables, adecuados a cada país. O sea que Dios, este mensaje es para todos los países y para todas las culturas y para todo el mundo. Es para toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque es mensaje del tercer ángel. Y el mensaje de los tres ángeles tiene que ser proclamado
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, que este mensaje de la alimentación en el comer y en el beber, tenemos que dárselo a la iglesia adventista del séptimo día, a todo el mundo. O sea que eso de que decimos en la iglesia que no le podemos decir a la gente que no conoce el mensaje porque no lo va a entender, ustedes cómo están catalogando a las personas de afuera. O cómo nos están catalogando los pastores que dicen ser de la iglesia adventista y que son de nacimiento de allá. O cómo nos están catalogando. Porque yo soy cristiano ahora en día, pero antes yo era de la iglesia católica romana. Y me parece que Dios me ha dado tanta luz y tanta inteligencia para la gloria de Dios que yo he entendido este mensaje. Entonces, porque todos los otros personas no lo pueden entender. Porque dicen en la iglesia que no se puede dar esta luz, o que no se puede hablar de Elena G. de Guay, o que no se puede hablar del mensaje, que porque la gente no lo va a entender. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo están catalogando, queridos pastores de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cómo están catalogando ustedes a las personas? Es que este mensaje lo va a dar a entender, porque es que no son ustedes, es el Espíritu Santo el que nos va a dar a entender este mensaje. Entonces, vemos aquí claramente que ya la preparación, nosotros no vamos a comer maná, pero la preparación de alimentos en todos los países va a ser. Entonces muchas personas dicen, ¿que cómo va a ser ahora? El TLC, el Tratado de Libre y Comercio. Miren lo que dice en Ministerio de Curación, página 228. Ministerio de Curación, página 228, dice de la siguiente manera. La abundancia de frutas oleaginosas y cereales que nos proporciona la naturaleza es grande, y año tras año se acrecienta la facilidad de comunicación que permite el intercambio de productos de un país con otro. Como resultado, muchos alimentos que hace pocos años se consideraban lujo están hoy al alcance de todos para consumir diario. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas y las puestas en conserva, las oleaginosas, nueces, avellanas, almendras, maní y cacahuate. Sus derivados van sustituyendo en gran medida la carne. O sea, todos estos alimentos van sustituyendo la ¿qué? La carne, la proteína, que tanta gente dice que necesitamos que comer la carne para poder tener proteína. Todo esto produce proteína, el frijol, las lentejas, todas estas cosas, hermano. Y la sangre la producen las ensaladas, la lechuga, el repollo, bueno, todas estas cosas que la gente hace ensaladas, la zanahoria, la remolacha, todo esto se hacen ensaladas deliciosas y producen sangre. Y no tenemos que comer alimento animal. Pero el hombre le tocan el ídolo. Y entonces ahí está pues. Y parece como los borrachos, que es más difícil dejar de comer la carne, como el borracho dejar el uso del licor. Yo fui un borracho y comilón de carne bastante. Pero Dios me mostró ese mensaje y dije, Señor, si usted quiere que yo sea un verdadero cristiano y que yo no coma esto, déme su Santo Espíritu y no volveré a comer eso. Y no lo volví a comer. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio, me dio ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo me esforcé y dije, pues, si esto no es alimento, pues, y si esto no es necesario para comer, pues no lo comamos. Y hasta hoy no lo como. Y fui un comilón de carne, pero de los bravos, para comer carne. Entonces, solamente tenemos que disponernos. ¿Para quién? Para Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y no ser remisos al mensaje. Pero si yo quiero abrazar y no dejar de comer, y no dejar, Dios tampoco lo va a obligar, ni este servidor tampoco. Como les digo, yo no obligo a nadie. Presento un mensaje que me ha servido de beneficio para mí y que estoy siendo obediente a Dios. Y si que me voy a morir, algún día me tengo que morir. ¿Quién dijo que no? Pero yo quiero morirme obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y puede uno morirse de una enfermedad. El profeta Eliseo se murió de una enfermedad y era el profeta de Dios. Murió enfermo. Y si uno se muere enfermo, pues también. Es que esto se está predicando es por obediencia a Dios. Nosotros lo estamos diciendo, este servidor no está diciendo que si usted no come carne, usted nunca se va a enfermar. Porque hay mucha enfermedad en esta tierra y mucha contaminación. Y debido a eso, el ser humano se puede enfermar. Le puede dar una gripa, le puede dar fiebre, le puede dar lo que sea.
Pero lo que le estoy diciendo es que Dios no quiere que nosotros comamos carne. Porque a veces entonces presentan esto que no, que las personas no se enferman, no, hermano. Así no se presenta el mensaje. El mensaje está diciendo que no, Dios no quiere que consumamos carne. Lógico, hay más posibilidades de enfermarse. No estoy diciendo que no. Y mucha gente se enferma debido al consumo de alimentos. Y yo me enfermé también al consumo, al consumir alimentos carnívoros. Pero al paso que he ido obedeciéndole a Dios y tomando medicinitas, una cosa y la otra, remedios naturales y bueno, Dios ha ido aliviando mi vida. Y si me muero enfermo, que me muera obedeciéndole a Dios. Eso se lo digo a cualquier persona y lo digo a través de este medio de este video. Pero que sea obedeciéndole a Dios, o sea que ya no vuelva a comer alimento carnívoro. De todas maneras, algún día nos tenemos que morir. Hay gente que dice, no, yo muero lleno y muero comiendo de todo. Y yo digo, yo muero, pero en obediencia al Señor. O en obediencia al mensaje. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos de ser obedientes ¿a qué? Al mensaje, a la palabra de Dios. Cristo cuando venga va a haber gente viva, puede ser que estemos nosotros vivos, uno no sabe. Pero si estamos muertos, para al menos que muramos obedeciéndole a Dios, no desobedeciéndole a quién. A Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice de todo esto. Entonces, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, entonces vemos que Dios le dio un mensaje ¿a quién? A Dios. Dios le dio un mensaje al pueblo adventista del séptimo día para que lo comuniquemos a todo el mundo, para que se lo demos a conocer. O sea, nosotros no estamos obligando a nadie, o este servidor no está obligando, ni la iglesia obliga a nadie, pero lo importante es que nosotros presentemos el mensaje. Para el que quiera obedecerlo, pues entonces lo haga. Y el que no, pues que no lo haga, pero ya lo menos ya le llegó la luz, lo que tenía que llegarle. Entonces la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, de la siguiente manera. 8, versículo 13. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Mire, Pablo, había una también, que estos textos, como le digo, los sacrificados, los ídolos, que le preguntaban a Pablo, bueno, porque comían carne, como digo, después del diluvio, después de Cristo, comían carne, y algunos cristianos le preguntaban a Pablo, bueno, Pablo, si a un animal es sacrificado los ídolos, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Lo comemos o no lo comemos? Y todas estas cosas. Entonces, Pablo les dijo, en en 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo era una persona que decía, si es posible, no coman carne. Es que eso no hay necesidad. Y menos hacerle caer, a poner tropiezo a un hermano con un pedazo de carne. Si eso fue sacrificado los hilos, pues si no coman. Yo no como carne, Pablo no comía carne. Listo, Pablo parte y su novedad. Y como hoy en día muchos cristianos no comemos carne y no le ponemos tropiezo al hermano, ni cuando lo invitamos a la casa a almorzar, si lo invitamos y quiere venir, nosotros no le ponemos carne, le ponemos los alimentos naturales que Dios designó para que el hombre viviéramos a base de ellos. Entonces la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 14, versículo 21, mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 21, que algún día vamos a tener estos temas más bien desarrollados, hoy estamos hablando acerca de esto, pero no con la profundidad que debiera, más todavía para aclarar mejor todavía de que ellos no están hablando de que pues, nos podemos comer cualquier cosa, ni que debemos de comer carne. Entonces la palabra del Señor nos dice en Romanos 14, versículo 21. Dice Romanos capítulo 14, versículo 21, dice, bueno es no comer carne. ¿Cómo es que dice? Bueno. Oiga, bueno. Bueno es no. Oiga, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Eso está diciendo muy claramente. Bueno es no comer carne. Está diciendo la palabra del Señor. Como Dios le dijo, ustedes quieren comer carne, conforme a su deseo, coman, pero no es el deseo mío. Yo no los autorizo para que comen carne.
Entonces, la palabra del Señor nos habla de que estos alimentos no se deben de qué? De comer. ¿No se deben de qué? De comer. Los alimentos a base de qué? De carne. No se deben de comer. Entonces Dios le dio la dieta al pueblo de Israel. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la lección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba de bendecir y enseñar al mundo. Por medio de Israel. Hoy, por medio de Israel espiritual y por la iglesia adventista del séptimo día, Dios desea también lo mismo. Entonces, bendecir al mundo, les suministró el alimento más adecuado. Para este propósito, no la carne, sino el maná. A nosotros nos dice que nos alimentemos de la tierra, ¿de los qué? De los productos de la tierra, de los productos como son las frutas, las oleaginosas, las legumbres, todo esto lo que tiene que ver con esta maravillosa los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido por el Creador. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice de todo esto. Entonces, y esto únicamente por un poco de tiempo. Su consumo trajo enfermedad y muerte, o sea, a las personas, consumo de animales, para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen agrado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Siguió siendo causa del descontento y murmuración en el pueblo, en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Pero Dios siempre ha querido que el pueblo de Dios vuelva a los que. Entonces, los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras para el organismo del ser que los come, nosotros a nuestra vez le recibimos al comer la carne del animal. Cuánto mejor, oiga, dice, cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso, o sea, sin comer carne. Nosotros comemos del alimento que Dios dice que ese es el maná para nosotros hoy día, no de carne, sino de oleaginosas, de cereales carnosas, de frutas carnosas, de los frutos oleaginosos, de las legumbres y el alimento escogido por Dios, el Creador. Entonces vemos claramente, entonces la carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumentan cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que comen o lo que ingieren. Muchas veces, si hubiesen visto a los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. ¿Por medio de la qué? ¿Del consumo de qué? El cáncer y todo eso viene debido al consumo de carne ¿qué? Animal. Los peces, miremos lo que dice. Dice, en muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias de las que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es el caso de los peces que tienen acceso a las aguas de Albañal de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento, llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro. Los efectos de una alimentación con carne no se advierten, tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han consumido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Muchos mueren de enfermedades debidamente únicamente al uso de carne, sin que nadie sospeche la verdadera causa de su muerte. Entonces muchas personas se mueren de comer estos alimentos, carnes, peces. Como les decía,
Los peces que comió Jesús o que al resucitar en aquel entonces es muy diferente a las aguas de Albañar de hoy en día o a las aguas de las grandes ciudades donde tiran todos los desperdicios de los hospitales, de todas estas cosas. Ellos, los peces, se alimentan de todo esto y aunque sean pescados en aguas distantes, en aguas limpias, ya llevan la enfermedad. Y muchas personas al comérseles, yo creo, o sea, yo estuve cuidando ganado y una vez se enfermó una vaca tal que se le salió la matriz. Y esa vaca tenía una fiebrera tremenda. Y cuando la curamos y todo esto, le metimos esa cosa hacia adentro y le pusimos una vacuna que se llama Ibomec, que se le inyecta al ganado cuando tiene fiebre y todo esto. Pero esa carne no se puede consumir hasta que tenga siquiera por ahí 8 o 10 meses. Ni carne, ni leche, nada se puede consumir de un animal de esos. Porque eso es dañino para la salud de la persona. Se puede hasta morir. Esta vaca no mejoraba y se tuvo que vender. Y yo pensé que le iban a volver de la sanidad, porque uno cree que la sanidad, pero hoy en día no les creen, sino que el dinero. Y esa vaca pasó. Y llevaba por ahí 20 días de haberle colocado de haberse le colocado esa vacuna de Ibomec. Esa fiebrera no le había pasado, el animal no comía. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día a la gente no le interesa sino el dinero. A los que crían animales. Como les digo, les inyectan hormonas a los animales para que engorden más ligero. Les ponen de todo. A las gallinas para que pongan huevitos le ponen hormonas. Y esto se transmite a quienes, a las personas, y esto produce. Por eso ninguno debiera de comerse los derivados de de estos alimentos. A menudo al dejar de comer carne, se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor. Muchos insisten en que esto prueba que la carne es esencial, pero se le echa de menos porque es un alimento estimulante. La carne es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. A algunos les es más difícil dejar de comer la carne, como a los borrachos renunciar al trago, y sin embargo se beneficiarían de ello. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros de comer? Cuando se deja de comer la carne, hay que sustituirla con una variedad de cereales, nueces, legumbres, verduras y frutas que sean nutritivas y agradables al paladar. Esto especialmente es necesario al tratarse de personas débiles o que estén recargadas de continuo trabajo. O sea, debemos de comer buen alimento. ¿Se debe comer qué? Buen alimento. Entonces, la palabra de Dios es muy clara al decir que nosotros no debemos de comer alimentos de esta manera. Entonces, la reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida a medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más peligroso. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar, oiga, hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos, en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. No se debe consumir ni leche, ni huevo, ni queso, ni queso, nada de nada de esas cosas. No se debe de comer ninguna de esas cosas. Ni leche, ni queso, ni mantequilla, se debe de Nosotros no debemos de comer nada de los derivados de todas estas cosas. Mire, el queso merece aún más objeciones, es absolutamente impropio como alimento. Lo que es la leche, el queso, la cuajada y todas estas cosas que vienen de los derivados y todo lo que son carnes, que son embutidos o que son de estos alimentos como mortadela, salchichón, chorizos y todas estas cosas, todo eso no se debe de comer, ni tampoco la leche que se vinagre y la hacen en estos diferentes sabores que le echan y que lo vuelven. Entonces, todas esas cosas, los yogures y todas estas cosas, no se deben
Todos esos derivados que vienen del animal, el huevo, la leche, el queso, todo eso hay que eliminarlo. La alimentación, o sea, la reforma alimentaria debe ser progresiva. Por eso les decía yo en un estudio anterior que la Biblia no habla de proceso, sino de progreso. ¿De qué? De progreso. Aquí está diciendo muy claramente que la reforma alimentaria en el comer, en el beber y en el vestir, que después vamos a tocar eso, entonces tiene que ver, por ejemplo, nosotros no debemos tomar ni té, ni café, ni chocolate, porque eso es hecho con sangre y todas estas cosas. Es todo eso, esos alimentos no los debemos de qué? De ingerir, ni la leche, ni el queso, ni el huevo, ni la cuajada. Eso produce y daña el colon. Eso es lo que produce la amibiasis, el queso y la leche y la cuajada y todas estas cosas. Entonces por eso, y daña el colon, lo rotea, y por eso vienen operaciones del colon del colon. Entonces vemos claramente que esto es lo que Dios no quiere que nosotros pasemos por estas cosas. Muchas veces vienen ya las enfermedades cuando nosotros dejamos de comer las carnes y dejamos de comer todas estas cosas porque ya el organismo está ¿qué? Dañado de haberle metido tanto tiempo estos alimentos. Si uno hubiera sabido desde niño, desde joven, pues alguna cosa, pues, cierto, yo vine a conocer el Evangelio a los 33 años de edad. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara. No debemos de ingerir nada de esas cosas. La palabra de Dios nos dice muy claramente lo que nosotros debemos hacer. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Oiga lo que les dice a pastores adventistas del séptimo día, la profeta Elena G. White, inspirada por Dios. No se debe de comer carne. Los pastores no animalicen sus vidas ni la de sus hijos. Nuestros pastores, mire lo que dice, que son ardientes reformadores en pro de la salud, abandonen el uso abundante de leche de vaca. Oiga, pastores, si no se puede tomar la leche ordeñada de una vaca, cuánto menos las otras leches que vienen ya con un proceso de quién sabe qué, y que muchas veces esa leche o esas vacas, esas leches que echan de por ahí del campo, a veces viene con enfermedades que tienen los animales, mastitis y todas estas cosas. Y así se toma uno esa leche. Yo tomé mucha leche y me causó hemorroides. Entonces vemos que la hemorroides viene del consumo de la leche, del queso y de todas estas cosas. Entonces tenemos es que verdaderamente vivir el mensaje y proclamarlo. Para muchas personas, este evangelio no tiene nada que ver con la salvación. Vamos a ver qué nos dice página 215 del libro de la temperancia. Una cuña efectiva para entrar. He sido informada por parte de mi guía, o sea, por el Espíritu Santo, que aquellos que creen la verdad no solamente deben practicar la reforma pro salud, sino que deben enseñar diligentemente a otros, porque será un agente para cuyo intermedio la verdad puede ser presentada a la atención de los no creyentes. Ellos razonarán que si tenemos ideas tan seguras con respecto a la salud y a la temperancia, deben haber algo en nuestra creencia religiosa que vale la pena ser investigado. Si nos apartamos de la reforma pro salud, perderemos mucho de nuestra influencia sobre el mundo exterior. Oiga, iglesia adventista, que nos hemos apartado, ya no queremos predicar el mensaje. Miremos lo que nos dice página 210. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en la página 210.
Temperancia y salvación. Como pueblo se nos ha confiado la obra de hacer conocer los principios de la reforma pro salud. Hay quienes piensan que la cuestión del régimen alimentario no es de suficiente importancia como para ser incluido en su obra evangélica, pero los tales cometen un gran error. La palabra de Dios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Esto lo dice 1 Corintios 10:31. El tema de temperancia en todos sus aspectos tiene un lugar importante en la obra de salvación. Para los que dicen que no se necesita o que no es objeto de salvación. Porque en la iglesia adventista dice que eso no tiene nada que ver con la salvación, porque se han unido a un mensaje que evangélico, pero este servidor no se ha unido a un mensaje evangélico, sino ni este ecumenista, sino que dice la verdad de la palabra de Dios y del mensaje que es de la palabra de Dios. Entonces, en Timoteo, dice la palabra de Dios, en Timoteo 4, del 1 al 6, dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cautivizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay muchas personas que dicen que la doctrina no tiene nada que ver. Esto es doctrina. Y es importante, es un fundamento. Entonces aquí nos dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios, dice Pablo, que prohibirán casarse. ¿Usted ha oído una iglesia que ha prohibido casarse? Muchos les pregunto yo esto y me dicen que no, que ellos no han oído. Pero yo sí vengo de esa religión que ha prohibido casarse a los curas, el papa mismo y a las monjas, a todos y cada uno de ellos. Y después se hacen a cometer toda clase que se oye en esta religión católica romana o lo que se llama el sistema. Que las monjas se vuelven del otro equipo, o sea, se vuelven lesbianas, y que los curas violan a los niños, que muchas cosas se han visto cerca de esto. La iglesia adventista no prohíbe casarse porque muchas personas le han dado a esto. Es más, debieran verdaderamente los ministros de la iglesia adventista, ancianos y diáconos, debieran de ser casados, no solteros. Hoy en día están poniendo muchachos solteros a ser diáconos en la iglesia o pastores a ser pastores solteros, pero eso es antibíblico, no se debe. La palabra de Dios dice que no se debe. Entonces, esto yo tengo subido un tema a donde dice los requisitos de Dios para diáconos y diaconisas y los requisitos de Dios para ancianos y pastores. Entonces tengo dos temas subidos de estos en este canal Adventista Sana Doctrina. Entonces dicen que prohibirán casarse y cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Lo que yo les decía, nosotros tenemos que buscar en la Biblia qué es alimento. Entonces muchas personas dicen, me han dicho a mí, me ha sacado este texto. ¿Vio? Aquí dice que todo lo que Dios creó es bueno para comer. Entonces le digo yo, bueno, entonces si todo lo que Dios creó es bueno para comer, entonces comas el sol. Ah, no, hermano, eso quema mucho en la lengua. Ah, entonces no todo lo que Dios creó es bueno para comer. Cómase la luna. Cómase un grillo, cómase una cucaracha. Hay gente que la come, pero yo le he dicho a las personas que le he dicho, yo le dije que eso no se puede comer, que no, que gas. Entonces en la Biblia Dios dice, Pablo, que lo que Dios creó, que lo que Dios creó, que fue lo que Dios creó como alimento. Mire que Pablo, aún en el Nuevo Testamento, me está invitando a mí a que coma lo que Dios creó. Por eso tenemos que estudiar la palabra bien. Y tenemos que analizar qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y qué fue lo que Dios le inspiró a Pablo. Pablo está diciendo que lo que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad. La iglesia adventista del séptimo día ha conocido la verdad. Y este instrumento humano también ha conocido la verdad. Y conocerá la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿qué fue lo que Dios creó como alimento? Usted va a Génesis 1:29 y entonces va a mirar qué fue lo que Dios creó como alimento. Eso en la palabra de Dios es clara. Por eso tenemos que ir al texto y al contexto. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Esto es lo que vamos a comer en el cielo nuevo y en la tierra nueva y en el cielo. Allá en el cielo no van a haber carnicerías, no van a haber lecherías, no va a haber ninguna fábrica que haga alimentos animales, porque no va a haber muerte. Entonces nosotros debemos desde aquí, comenzar a hacer esto. Dice, se necesita hoy hombres que verdaderamente hagan la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Eventos de los Últimos Días, página 72. Dios está tratando de conducir de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacerse entre nuestro pueblo, una obra que todavía no ha sido hecha, porque todavía no ha sido hecha verdaderamente. Hay personas que no quieren. Hay quienes debieran despertar respeto al peligro de consumo de carne, que todavía consume la carne de animales, arriesgando así la salud física. Miren lo que arriesga una persona que come carne: salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Una vez a mí me dijeron: hermano, es que usted condena a la gente. Yo no condeno a la gente, porque yo no escribí ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Aquí dice que los que son comilones de carne del pueblo de Dios saldrán del pueblo de Dios y no van a caminar más con ellos. ¿Qué dice? Que no van a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No le pongamos ni la queramos tapar lo que dice. O sea, tenemos que decir lo que Dios dice. Yo no condeno a nadie, ni el Señor Jesús tampoco. Pero Dios te presenta un mensaje y te pone hoy y te dice: amigo y hermano, escoge el camino. Dios me aconseja a mí que siga el camino de la vida, para que viva yo y mi descendencia que quiera seguir también este régimen. Mi esposa y mis hijos, si quieren seguir este régimen, y todas las personas, y quieren caminar por la puerta estrecha. Estos van a ir al reino de los cielos. Pero los que están medio convertidos al régimen de comer y de ingerir alimentos animales, ya sea huevo, leche y todas estas cosas, y café y todas estas cosas que ya hemos hablado de esto. En el ayuno hablamos mucho de esto. Y el licor y todas las cosas, tenemos que dejar todo eso. Pues no entrarán al reino de los cielos, hermano. Por eso el camino es estrecho. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Pero tenemos que abandonar todo esto. Ese alimento de carne y de los derivados, leche, queso, huevo y de todas estas cosas, porque la alimentación debe ser progresiva. ¿Cómo es la alimentación progresiva? Por ejemplo, si alguno quiere dejar de comer carne roja, deje de comer carne roja. Después puede dejar la carne, pero cortar. Y no quedarse en ese proceso 8, 10, 15 o 20 años. No. Eso hay que irlo dejando progresivamente, pero con paso fuerte y mano firme, o con mano fuerte y paso fuerte. Así es que es la cosa. Con Dios es todo o nada. Una entrega total o no hay nada. Canal Adventista Sana Doctrina, comparte este tema, este video, con todos, porque es que esto es para presentárselo a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si tú quieres ir al cielo, si no quieres ir al cielo, come y vive como tú quieras. Si no quieres obedecer el mensaje de Dios, vive como tú quieras. Dios no te viola el libre albedrío, yo tampoco, es que yo no soy Dios. Yo leo la palabra de Dios y transmito el mensaje. Suscríbete al canal.
y que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Este es el mensaje que Dios dice, que volvamos a la dieta original, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y todos mis familiares y amigos, hermanos de sangre, hermanos en la fe, de otras denominaciones, de todo el mundo, que quieran verdaderamente obedecer a Dios. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, para darte gracias por este tema, porque hemos sabido que hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Padre misericordioso, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Y perdonas todos nuestros pecados y negligencia de la iglesia que se han apartado de este maravilloso mensaje y no lo quieren presentar en la iglesia, alegando que la gente no lo va a entender, tratando a la gente de otras cosas que no se deben de decir. Pero tú sabes, Señor, que tú tienes un pueblo en otras denominaciones, aún en la Iglesia Católica Romana, que van a escuchar este mensaje y van a obedecerlo, y que se van a preparar para el reino de los cielos. Mientras que otros que están en esta iglesia, pero que no han recibido y no han querido obedecer este mensaje, saldrán del pueblo de Dios. Oh Padre Santo, ayúdanos a que nosotros podamos poner en práctica este mensaje y poderlo vivir y predicarlo. Perdona todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.